Bueno, muy buena tarde para todos. Damos gracias a Dios porque nos concede el privilegio de poder adorarlo, ¿verdad? Es un privilegio. Hace poco y ayer comentábamos en clase, vimos un testimonio donde hay muchos lugares que no pueden adorar al Señor con libertad y se habla de la iglesia secreta. Y esa iglesia es una iglesia que contaba dentro de lo que está allí en este testimonio, que en alguna oportunidad pusieron en disciplina a uno de los que cantaba ahí. No tienen esta liturgia de los que cantaban en la casa, porque son iglesias casas, y lo pusieron en disciplina y él preguntaba por qué. Sencillamente porque había cantado muy duro, porque en ese lugar, como es una iglesia secreta, no puede cantar duro, hay que cantar muy bajito, al contrario de nosotros. Entonces mire qué privilegio que nosotros tenemos el poder adorar al Señor, ¿cierto? Pero muchas veces no lo comprendemos y mucho menos lo hacemos. Entonces qué bueno que usted pueda disponer esta tarde su corazón, y oro para que la palabra produzca el fruto para el cual el Señor la trae en esta tarde. La última vez que prediqué sobre cuida tu compromiso de amor, ¿verdad? Y en ese cuidar el compromiso de amor lo hacíamos como un símil a nuestra relación de pacto, ¿cierto? De matrimonio, donde inicialmente el Señor nos decía, mire, hay pasiones que batallan contra el alma, ¿cierto? Que combaten contra el alma. Eso es algo que es interno, que es una lucha interna. En el segundo punto el Señor nos hablaba sobre cuidar el amor, porque cuando descuidamos el amor se enfría, ¿cierto? La rutina, el ejercicio de tenerlo ahí sin cuidarlo, sin regarlo, pues ese amor se puede enfriar y es peligroso para nosotros caer en un adulterio espiritual. Y en el último punto que el Señor nos traía, hablaba de la fe superficial. Y hoy quiero darle continuidad a ese tercer punto, porque el primer punto, que es las pasiones, es algo interno, es una lucha que nos corresponde a nosotros, Juan. Todo nos corresponde a nosotros, pero esas luchas son internas. Cuando habla del amor, es algo que yo tengo que cultivar. El amor se cultiva, ¿cierto? Se cuida. Pero cuando hablamos de la fe tiene un componente adicional, y es que la fe es probada con cosas externas, con algo que no podemos controlar. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos, nos saca, como nos descontrola, porque normalmente el ser humano quiere controlar todo, ¿cierto? El ser humano quiere saber qué es mañana, cómo lo vamos a hacer mañana, cuánto nos vamos a gastar, cómo va a ser. Pero en la fe hay un componente, y es que usted no puede controlar nada. Lo único que sí puede hacer es que su fe se desarrolle y madure, pero no va a poder controlar nada. Entonces he titulado este tiempo de palabra Un mañana glorioso. ¿Cuántos creen que hay un mañana glorioso? Hoy podemos vivir lo que sea, como decía el pastor, pero entendiendo desde la victoria que hay un mañana glorioso. Y el comprender ese mañana glorioso nos va a llevar a que podamos pasar al otro lado. Hace un tiempo el pastor nos predicaba sobre la crisis cuando los apóstoles iban en la barca, ¿cierto? Vamos a mirar Marcos 4:35 un momentico. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. El Señor Jesús va en la barca, el Señor Jesús está en tierra firme y le dice a sus apóstoles: bueno, vamos a pasar al otro lado. ¿Usted cree que estos hombres, donde supieran lo que iba a pasar, se montan? No, ¿cierto? Cuando el Señor cuenta todos los planes completos, uno dice: uy, no, por ahí no. Pero el Señor es experto en decirnos: pasemos al otro lado. ¿Qué es lo bonito? Si usted lee pasemos, lo incluye, ¿cierto? Está Él ahí en ese proyecto, en ese plan, en esa condición de pasar al otro lado. Ahora, pasar al otro lado es dejar atrás
para entrar a algo nuevo. Es pasar de una condición a algo nuevo, pero como nosotros desconocemos lo que va a pasar. Y miren el versículo, ese mismo 4, pero regáleme el 40. Ellos viven toda una circunstancia que el pastor lo predicaba en este tiempo. Y mire, cuando suceden las cosas que no podemos controlar, mire lo que pasa. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Qué es lo primero que viene a nosotros cuando las circunstancias no las podemos controlar? El miedo, ¿cierto? ¿El miedo por qué? Por la incertidumbre. ¿Por qué puede venir miedo a lo desconocido? Porque no tengo el control y no sé qué va a pasar, ¿cierto? Ellos vivieron lo mismo, el mismo escenario. Ellos pasaron al otro lado, ellos se suben en la barca con Jesús, pero hay algo inesperado y es una tormenta. Y eso inesperado, que es tan grande, tan sobrenatural, porque una tormenta, ¿quién dice yo levanto la mano y la controlo? Ninguno, ¿cierto? Ellos tenían sencillamente que confiar en el Señor, tener fe. Y es ahí donde viene la aplicación de Hebreos 11:1. Cuando ustedes lo saben, Jimena, usted lo sabe desde que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, es tener la convicción en las realidades que no son visibles. Eso es difícil. Usted tener una convicción de una realidad que no es tangible, Juan, que es invisible, que usted no lo está viendo, pero que el Señor le dice: crea. Eso no es fácil, es complicado, es difícil, pero con el Señor lo podemos lograr. Eso es lo más importante. El Señor está en la barca. Cuando el Señor está en la barca, no está ocupando un lugar meramente. Cuando el Señor está en la barca es porque Él se está encargando de todo. Porque a veces lo llevamos como ocupante, ¿cierto? Va ahí. Pero necesitamos pasar de verlo, de percibirlo en un concepto. ¿Dios está conmigo? Sí, Dios está conmigo. Pero se vuelve un concepto, lo que decía el pastor. Y tenemos que llevarlo a una realidad, que aun cuando no lo veamos, tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Y eso es la fe. La fe es avanzar en esas realidades no visibles, pero con la confianza de que el Señor nos va a llevar al otro lado. Cuando Él dijo: pasemos al otro lado, implícitamente les estaba diciendo: vamos desde la victoria. Porque Él no dijo: nos vamos a quedar a mitad de camino. No, vamos a pasar al otro lado. Lo que pasa es que los detalles y las coqueterías del asunto no se las dijo, porque donde se las diga, el que le tenga miedo al agua o a la tormenta no se sube. Y así pasa con nosotros. Entonces, en esa fe superficial que les hablaba, yo creo que hay un mañana glorioso, pero en ese mañana glorioso donde vamos a pasar al otro lado, vamos a vivir circunstancias, pero no serán circunstancias para muerte, serán circunstancias para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Y quiero llevarlos a Lucas 22, del 31 al 34. Aquí está un hombre de Dios sanguíneo, ¿cierto? Que andaba con Jesús, que caminaba con Jesús, que escuchaba las enseñanzas de Jesús, pero a veces damos por ciertas algunas verdades en nuestra vida que realmente son visibles cuando son probadas. De otra manera no podemos saber qué hay en nuestro corazón. Y ustedes conocen a Pedro, ¿verdad? Simón, Pedro. Y mire lo que pasa en este tiempo con Pedro. Está el Señor con Pedro, aparte en una conversación, ¿cierto? Aquí lo voy a tener acá en Lucas 22. Y mire lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Mire la expresión. No lo llama Pedro, lo llama Simón, Simón. Esta expresión Simón, Simón
dirige a la naturaleza impulsiva del apóstol. No a la naturaleza espiritual, sino a su naturaleza impulsiva y emocional. Y cuando él le dice Simón, Simón, es porque el Señor le está queriendo hablar algo urgente, algo importante, que merece toda la atención. Y le está anticipando que la humanidad de él requiere algo, porque va a vivir algo, ¿verdad? Y mire lo que pasa. No quisiéramos estar ahí, ¿cierto? He aquí Satanás, ni más ni menos que Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Satanás que le pidió permiso cuando Job es el mismo que está pidiendo permiso para tocar la vida de Pedro, de Simón. Y cuando nosotros miramos, nosotros estamos expuestos a muchas cosas en las que el enemigo va a querer pedir permiso para. Pero a mí me encanta es cómo el Señor se anticipa, y se anticipa para decirle, pidieron tu vida. Eso no es fácil. Que nuestro nombre esté ahí no es fácil, pero es necesario. Porque cuando miramos qué es zarandear como al trigo, tiene que ver con separar el grano útil de la paja, de la cascarilla, ¿no? Y se requiere, como el cernidor, ¿no? Sacudir, mover. Cuando eso sucede, ahí es donde nosotros verdaderamente nos damos cuenta qué hay en nuestro corazón. Porque muchas veces podemos responder como Pedro, muy ligeros. Pero cuando se nos mueven, como dice un amigo por ahí, los cunchos, es que sabemos realmente qué hay en nosotros. Y escúcheme, zarandear pareciera que sonara duro, traumático, pareciera que fuera para muerte. Pero si miramos el proceso del trigo, es necesario, es un proceso necesario, ni siquiera es algo del otro, es parte de lo que tiene que pasar con el trigo para que pueda salir el producto que realmente es útil y que puede ser comestible. De lo contrario, no lo van a poder hacer. Entonces, las zarandeadas dentro del proceso de nosotros como creyentes son necesarias, hacen parte del proceso. Lo que pasa es que zarandearnos es movernos al piso. Y muchas veces, creería que todas las veces, no estamos preparados. ¿Qué nos ayuda? Lo que hablaba cuando les hablaba de la fe superficial. La palabra tiene que estar afirmada en nuestros corazones. Porque cuando la palabra realmente está afirmada, con la ayuda del Espíritu Santo nosotros lo vamos a lograr. Entonces, cuando Él dice que nos pide para zarandearnos, hay una garantía hermosa, preciosa, que el Señor no solo se queda en esto, y por eso le digo, hay un futuro, hay un mañana glorioso. No se quede en la zarandeada. La zarandeada duele, nos adelgaza, nos trasnocha, nos cansa, porque llegamos a un momento de cansancio. Pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento. Tenemos que pasar. Y mire la garantía en el siguiente versículo. Pero yo que he rogado por ti, Juan. Hay una oración ya de Jesús a favor de tu vida, que no es una oración de hoy, es una oración eterna, que nos va a cubrir desde hoy para siempre hasta el día que cerremos nuestros ojos. No es una oración para un día, es una oración para todos los días de nuestra vida. Así que no estamos solos. Dígale al que está al lado, no estamos solos. Porque si hay algo que nos da mucho temor, es estar solos, es pasar estas pruebas sin Él. Porque a veces sucede que estamos viviendo pruebas y usted puede estar rodeado de muchísima gente, pero usted se siente solo.
¿cierto? La gente puede decirle tranquilo, no, vamos para adelante, que no pasa nada, dele, qué tal cosa, ven, aquí estamos. Pero usted se siente solo. Realmente el que vive la prueba es el que la vive. Ahí sí como dice. Ningún otro vive la prueba como la vive cada persona. Pero si hay una garantía es que el Señor dice, yo he orado para que no le falte, porque ¿qué es lo primero que nos va a faltar? La fe. La fe nos va a faltar. ¿Sucede? Sí, sucede. El Señor Jesús nos conoce. Él sabe que en una prueba lo primero que nos va a faltar la fe. Pero cuando vivimos procesos, no solo hay una garantía para nosotros, sino hay una garantía para nuestros hermanos. Porque cuando Juan vive un proceso y alguien viene y lo busca después del proceso con una situación parecida, Juan está en toda la autoridad y en toda la responsabilidad de confirmar a tu hermano, de decirle, vea, yo no entiendo lo que usted está viviendo como lo está viviendo, porque cada persona puede ser la misma situación económica, de salud, de lo que sea, pero cada persona lo vive diferente. ¿Por qué? Por su parte emocional, por cómo está afirmado en Cristo, qué tanta realidad de Cristo tiene en su vida. Pero si hay una garantía es que esto tiene propósito. O sea, lo que vivimos acá no es sin propósito, todo tiene propósito. Y mire lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. El mismo Dios es el que está ahí para ayudarnos, para justificarnos, para sacarnos en victoria, para llevarnos al otro lado. No estamos solos, el mismo Dios está ahí para nosotros. Amén. ¿Cuál es el propósito? 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Hay tres cosas: para edificar, para exhortar y para consolar. Cuando usted pasa una prueba, como la pasó Pedro, y más adelante lo vamos a ver, no era para él solo, no, era para que él cumpliera este ministerio, para que mañana edificara a otro, para que mañana exhortara al otro. Exhortar es animar, ¿no? No es regañar. Y para que mañana consolara a otro, porque necesitamos ayudarnos unos a otros. Amén. Entonces pasa algo con nuestra humanidad. Mire lo que sigue en el 33, Lucas 22. Mire lo que contesta Simón en su impulso humano. ¿Qué le dijo? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué le dice el Señor en el 34? Y él le dijo, Pedro, a ella lo llamó y lo afirma, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. El exceso de confianza en lo que nosotros aparentemente tenemos, ¿sabe? A veces hay un exceso porque leemos la palabra, porque oramos, porque nos congregamos. Y usted puede decir, no, yo cualquier prueba, yo ya la paso. No, no podemos ser tan ligeros. Mire lo que dice en Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. La confianza no puede estar en nosotros. Pedro tuvo un exceso. ¿Cuál fue? Un exceso de confianza en sí mismo. Nosotros necesitamos tener claridad que no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros.
¿qué tanto de Cristo hay en nosotros para que con Cristo realmente Él sea el que nos dé la victoria? Mire lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Los excesos con Dios no funcionan. Y lo mejor es un espíritu humilde, ¿cierto? Que podamos reconocer, Señor, el hecho de que uno sea pastor. Mire, hay pastores que se muestran como invencibles, infalibles, como que no les pasa nada, como ¿cómo está? Bien, a mí no me pasa nada, nunca me... No, venga, ¿por qué? Si a nosotros también nos pasa, nosotros también vivimos pruebas. También vivimos enfrentados muchas veces a nuestras emociones. También vienen pensamientos de miedo, de temor, de angustia. No somos infalibles. El que se crea infalible es orgulloso, porque realmente nosotros pasamos todo esto de la mano del Señor. Y a más estar allá de rodillas, más veremos la gloria del Señor. Amén. Entonces, un mañana glorioso es que pasemos al otro lado, entendiendo que esto no se trata de nosotros, entendiendo que van a haber procesos normales en nuestra vida a los cuales vamos a ser confrontados, que vamos a ser zarandeados, y ese zarandeo no es muerte, escúcheme, no será para muerte, será para que la fe nuestra se desarrolle, madure y produzca a Cristo en lo que se debe producir. Y mire que Pablo la tenía clara, porque cuando nosotros pasamos al otro lado, lo que Dios quiere es poner un mayor peso de gloria. Y ese mayor peso de gloria sencillamente es una mayor presencia de Cristo exhibida en nuestras vidas. En la debilidad que tengamos, acuérdate de lo que decía el bástate mi gracia, ¿cierto? Y en eso vamos a mirar entonces 2 Corintios 4, del 6 al 7. Yo no sé si me la regalen en NBI. Dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hizo brillar esa luz en nuestros corazones para que esa gloria sea conocida por nosotros a través de Cristo. El 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas ¿de qué? De barro. Usted y yo somos barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Esta es la claridad que tenemos que tener, que nosotros vamos a pasar al otro lado y lo que vamos a vivir no será por nosotros, será por esa excelencia de Cristo que ya habita en nosotros, que nos va a llevar a un mañana glorioso. Porque vamos a pasar. Yo le tengo buenas noticias, vamos a pasar. El Señor dijo que pasamos es porque vamos a pasar. Y no será para muerte lo que estamos viviendo. Por el contrario, será para un mayor peso de gloria, una mayor presencia, una mayor autoridad, una mayor revelación de Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro ayudador, como el que nunca nos falta, como el que nunca nos abandona, como el que nunca nos juzga, porque Él no juzgó a Pedro. Él solo le dijo, Simón, Simón, yo conozco tu debilidad, pero escúcheme, Fran, en esa debilidad yo ya he orado por ti.
No eres tú, es Dios en nosotros. Y esa debilidad que a nosotros nos hace tropezar es en la que Dios se va a perfeccionar. Es en la que Él va a exhibir ese peso de gloria. Porque mañana usted, Fran, va a confirmar a otro en ese peso de gloria que Dios le dio. Dios te va a usar en eso. Y vas a entender que no fuiste tú, que fue la gloria de Jesús en tu vida. Porque no se trata de nosotros. Las pruebas no se tratan de nosotros. Se trata de conocer al Dios que vive en nosotros. Porque no serán para muerte. Y mire lo que dice ese mismo 2 Corintios. Pasa es que es larguito, pero si quiere, leámoslo desde el 13, del 13 al 18, ahí mismo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿qué hizo él? Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Está hablando Pablo, está diciendo que ellos vienen atribulados, pero no angustiados. Bueno, viene relatando todo su proceso de sufrimiento, ¿cierto? Pero él dice, como creí, hablé. Ahora, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, hay una naturaleza del cuerpo que se desgasta. Pero ese peso de gloria que hace que el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve, ¿cómo la llama el Señor? Leve, para nosotros es eterna. Y es momentánea, pero para nosotros hay días largos. Pareciera que traerá más horas del día cuando estamos en prueba, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Produce en nosotros. Hay una productividad de Cristo a través de la prueba. Hay productividad. No es en vano. Hay algo mayor. Que dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas nos producen peso de ¿qué? Eso quiere decir que la riqueza de Cristo en nuestras vidas cada vez será mayor. Habrá mayor riqueza. Seremos más enriquecidos, Juan. Tú no eres el mismo de hace 10 años. Y cada prueba tiene un componente diferente. Por eso le decía, el amor usted lo cuida, lo cultiva. Las pasiones usted combate internamente. Pero la fe tiene el componente de algo externo. Y usted dice, bueno, ¿y aquí cómo ahora? Porque no todas son iguales. Cada vez es diferente. ¿Cierto? Entonces, ese peso de gloria sencillamente es lo que hablaba el pastor el otro día. Cuando decía que el agua se transforma en vino. Ese peso de gloria es lo que nos lleva a una transformación. Transforma, muta nuestra fe, no será igual. Nuestra fe cada día está más afirmada en Cristo. Mire lo que hizo esta mujer en Primera de Reyes 17:24. ¿Recuerdan esta mujer? 17:24. ¿Cuántos recuerdan la viuda de Sarepta? ¿Qué pasó con ella? Hubo un primer milagro, ¿cierto? Y el Señor le da y le multiplica la harina, el aceite y le hace ver todo. Y usted dice, uy, acabó la prueba, ¿cierto, Fran? Pasamos al otro lado, se multiplicó, hubo alimento, no me dejó morir.
porque ella ya se iba a dejar morir y el Señor, sí, ya no había más nada. Y viene la respuesta de Dios y uno dice, la ganamos, pasamos. Pero mire lo que pasa, si quiere regáleme desde el 20. Faltaba un pedacito. Si quiere regáleme el 18, Brian. Y ella dijo a Elías, ¿qué cree que pasó con el hijo? Después de tremendo milagro, murió. Y ella le dice al profeta, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Uno dice, Dios mío, se acabó la prueba. Y le viene una segunda, ni más ni menos que la muerte de su hijo. Eso debe ser otro nivel. Sí, yo diría que más grande incluso. Pero mire el propósito de esa prueba. Sáltate ahora hacia el 24. Porque el profeta lo resucita, ¿no? O sea, el Señor usa al profeta para resucitarlo. Entonces la mujer dijo a Elías, mire, después de ese milagro es que ella hace esta confesión. Ahora, o sea que en el anterior no la tenía clara. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, reconoció al hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. ¿Sabe? Eso es un mayor peso de gloria en la vida de esta mujer. Porque hay escenarios donde no tenemos la claridad y la realidad revelada en nuestra vida. A ella se le reveló una parte, pero cuando muere el hijo y ve que el profeta lo resucita, es que ella dice, ahora comprendo, ayer no lo comprendí. Hay cosas que no hemos comprendido, que no las tenemos claras, porque vamos en un proceso de crecimiento y serán las cosas que serán probadas en nuestra vida. Pedro le dijo, hasta la muerte voy a estar contigo, hasta la muerte. Pero Pedro desconocía que esa área de su vida todavía no había sido conquistada. Era el miedo a la muerte. Porque a él lo que le produjo el negar a Jesús fue el miedo a la muerte. Y mire lo que le antecede a la advertencia del Señor. El Señor es modelo, como decía el pastor. En Lucas 22, 45, 46, el Señor les modela a ellos lo que deben hacer. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿los halló qué? ¿A causa de qué? Porque ellos no comprendían lo que iba a suceder. Entonces la tristeza los adormeció. Hay cosas que nosotros no tenemos claras y producen tristeza en nuestro corazón. Y esa tristeza nos adormece. En lugar de dejarnos hacer lo que tenemos que hacer, lo que hace es que nos mengua, nos agota, nos baja de nota. ¿Usted escucha? ¿Cómo va? Ahí bien como para que no se preocupe, pastor. Y el pastor se preocupa porque ya conoce esas respuestas. Y él le dice en el 46, ¿qué le dice? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en ¿qué? Mire, el Señor le había advertido, que lo pidieron para zarandearlo. Escúcheme, yo ya oré. Hay una garantía. Pero papito, usted necesita orar. Porque si usted no hace lo que le corresponde, tome y lleve para los dulces y los caramelos, dijo. Y sí que le correspondió, pero es porque estamos creciendo. Mira que Jesús no lo juzga, no lo coge y lo zarandea, oiga, venga. No, él les modela y les dice, ojo, ustedes tienen que orar para no entrar en tentación.
Si usted no ora, es muy probable que entre en tentación. Y ellos, la tristeza, el no comprender las cosas que estaban viviendo, porque nosotros tenemos un bendito problema, y es que queremos entenderlo todo. Explíqueme por qué y para qué. ¿Y hasta cuándo? Y cuando el Señor nos responde, nos enloquecemos. Cada uno ha vivido circunstancias. Yo he vivido las mías. Y cuando siento que Dios no me habla, eso me mueve, se lo confieso. Cuando siento el silencio, eso como que me, Señor, pero ¿qué cómo es? Solo dígame. A mí al menos el hecho mire, a mí es que el Señor me hable, usted lo puede creer y yo lo digo de verdad, yo le creo al Señor. Que yo escuche la voz, yo le creo. Si Él me dice esto tal cosa, listo, yo lo creo. Y me da mucha paz. Pero cuando no lo escucho, que siento que hay un silencio, eso sí me genera a mí más el tener que estar más de rodillas, el tener que buscarlo hasta que me conteste lo que necesito saber y cómo debo hacerlo. Pero eso nos genera esto. Y nosotros queremos conocer todas las cosas y saberlas y por qué y para qué. Pero el Señor se anticipa y le dice a ellos, mire, ustedes tienen que orar, porque si usted, incluso el zarandeo no solo era para Pedro, era para todo el combo. Porque Él le dice, ojo, que aprenda para que confirme a los demás. Entonces, Dios permite ver nuestra debilidad para ser confrontados y corregirla. Mira en Lucas 22, 60 al 62. Y Pedro dijo, escuche, está en el tema de ya, este es el zarandeo de Pedro. Aquí ya llegó de la advertencia a la realidad, ¿cierto? Ahí ya se expone a la realidad. ¿Y qué le dice? Ya vienen varios diciendo, oiga, usted estaba, yo lo vi con Jesús. No, yo no. No, yo lo vi con Jesús. No, yo no, yo ni lo conozco. ¿Quién es ese hombre? No, no sé quién es. Y en esta ley, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Se cumplió lo que el Señor le había advertido. El gallo cantó. Y mire el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró ¿a quién? ¿Usted ha sentido esa mirada? Cuando usted las embarra. ¿Cierto que sí? Cuando uno las embarra y uno dice, y siente los ojos del Señor diciendo, ¿qué? Y uno, ay, Dios mío, le provoca como meterse allá debajo de las sábanas y que no lo mire, ¿cierto? Porque me advirtió, me lo dijo y las embarré. Porque que usted las embarre sin que se lo adviertan, pues usted dice, fallé. Pero cuando usted le dice a un hijo, oiga, por ahí no, porque tal cosa, pilas que le va a pasar esto, no se meta por ahí, pilas. Y el chico, ¿qué hace? Se metió ahí, ¡pim! Ay, y a uno le pasó de chico, porque los papás le decían a uno, no se vaya así, no lo haga. Eso no pasa nada. Papi, mire, se lo digo, esto no, lo que quiere es que yo no viva. Déjeme vivir la experiencia. Eso déjeme a mí, yo veré, yo respondo. Y cuando están en líos, ¿a quién llaman? Tuvieran la entereza para uno responsabilizarse de lo que está diciendo, ¿cierto? Pero después uno corre a llamar ¿a quién? A papá. Todo esto, se lo dije, sí, papi. Y así somos nosotros. El Señor nos advierte, el Señor nos dice, por ahí no es, no se meta y ¡pran! Se metió. Y después uno ¿qué dice? Papá, ayúdame, sácame de esta rapidito. Y entonces ¿qué dice? Y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Oiga, no lo hizo una, ni 2, fueron 3. Y Pedro saliendo fuera, mire, esto es lo más hermoso. Todo se borra si usted tiene
la humildad para reconocer que fallaste. Porque Jesús no se quedó en el ayer. Jesús no se queda en tu debilidad. Jesús ve un corazón contrito y humillado y lo levanta, lo restaura. Y lloró amargamente. ¿Recuerdan quién lloró amargamente también por su pecado? ¿Quién? David. David lloró amargamente. Una cosa es usted decirle al Señor, perdóneme, fallé. Y otra cosa es que usted llore y le duela verdaderamente su error, haber fallado. Porque ¿sabe qué? Nos volvemos muy complacientes con el pecado. Fallamos y pasamos, ay Señor, perdóneme. Y al otro día otra vez fallamos, eso, perdóneme. No, venga, realmente aquí hubo un arrepentimiento. Él lloró amargamente por el pecado que había cometido, había negado al Señor Jesús. Eso quiere decir que Pedro no oró. Porque yo le digo una cosa, cuando nosotros oramos, hay una garantía que Dios nos guarda. Sobre todo que hay una oración que ya está establecida a favor de nuestras vidas. Eso es una bendición. Entonces Dios no se centra en la debilidad. Dios nos conoce y sabe que tenemos debilidad. ¿Qué necesita el Señor? Que nosotros reconozcamos. Que nosotros necesitemos delante del Señor decirle, venga, en esto soy débil, ayúdame. No lo puedo hacer, nada lo podemos hacer solos. Amén. Pero todo esto tiene un propósito. Tiene un propósito y en Juan, adelante, Juan 21. Juan 21, 15. Del 15 al 17. Mire lo que pasa. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya ha pasado todo, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Sabe? El Señor es tan maravilloso que siempre nos va a dar oportunidad. Por las veces que fallemos, siempre habrá la oportunidad de Dios. Así que no se quede en la falla y no se quede en la debilidad y no se quede en que lo hiciste muy mal. No, realmente arrepiéntase y avance, porque el Señor no se quedó allá. Y mire lo que dice Simón, lo llama Pedro y lo llama Simón. Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿apacienta qué? Había un mayor peso de gloria en Pedro para la tarea. Su fe tenía que ser confirmada primero en él para poder confirmar a otros. Siguiente, volvió a decirle la segunda vez. ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces le va a preguntar? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le asigna otra tarea, pastorea mis ovejas. Y una tercera, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿qué? Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes. Ahí él entendió que sí le estaba respondiendo que lo amaba, pero que más que decirle que lo amaba, lo mejor era decirle, tú lo sabes todo. Porque recuerdan a él que le falló atrás, el exceso de ¿qué? De confianza. Acá ya fue prudente en la tercera y le dijo, no, tú lo sabes. Yo puedo decirte que te amo, pero no sé, Señor, si venga algo y no responda al nivel. Y el Señor le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le dio una asignación pastoral.
Las pruebas no serán para muerte. Escúcheme, no nos vamos a quedar en la mitad del camino. Dios nos va a llevar de su mano al otro lado. Vamos a vivir pruebas, vamos a vivir situaciones, vamos a vivir procesos, pero Dios nos lleva de su mano y hay una garantía, hay una oración a favor de cada uno de nosotros. Señor Jesús, yo oro para que la fe no nos falte. Amén. Sí, que podamos entenderlo. Y mire el Pedro, ya confirmado. Recuerdan que Pedro luego es la roca, ¿no? Quiere decir que pasó la transición y su carácter. Y en primera de Pedro, espérame tantico, lo busco. No sé, acá. ¿Vamos? No, John David ya sabe. No sé, Brayita, ahí se me perdió, ahí cuando dice que el prueba nos prueba como al oro. Primera de Pedro 1:3, creo que es 3. Sí, el 6, regáleme en el 6, regáleme el 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? ¿En cuántas? En diversas pruebas, para que sometida a prueba ¿qué? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestros momentos de dificultad, lo único que van a probar es esa fe. Porque si algo no puede tener el creyente es una fe superficial. Tiene que ser una fe real, una fe genuina, una fe que reconozcamos que en todo tiempo necesitamos del Señor. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que necesitamos avanzar. Porque Él nos quiere, dice Deuteronomio, si usted lo lee en 8:16, y con esto quiero ya cerrar. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, ¿y qué? Y probándote. ¿Para qué? Para hacernos bien. Dígale al que está al lado, para hacernos bien. La prueba nunca será para matarnos, para dañarnos, para destruirnos, porque el que mata y destruye es Satanás. La prueba será para hacernos bien, para que tengamos un mayor peso de la gloria de Cristo en nuestras vidas, para que la gente conozca a Cristo a través de ese peso de gloria que hay en nosotros, ese peso de autoridad, ese peso de decirle a otro, vamos con Cristo, pasamos al otro lado, porque con el único que podemos pasar al otro lado es con Él, pero no como ocupante, sino como el Dios vivo y real en nuestras vidas. Necesitamos orar unos por otros, porque no es fácil. Y yo quiero hacer algo simbólico, pero más que simbólico, también real. Quiero que usted se ponga sobre sus pies, algo que colocaba el Señor en mi corazón, y busque una persona en orden, que no sea de su casa, ojalá, por la cual ore esta noche por esa persona, para que la fe no nos falte,
para que el Señor traiga fortaleza a nuestras vidas, para que no estemos dormidos, sino para que podamos estar vigilantes en todo tiempo. Busque a alguien, no le dé pena, haga caso, porque esto se trata de obediencia. Busque a alguien por quien orar. Dígale: yo quiero orar hoy por usted, porque mañana no sabemos qué viene y Dios está anticipando. Oren para que no entren en tentación, para que pasemos al otro lado. Amén. Y la alabanza, vamos a orar también unos por otros. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Mañana será un mañana glorioso, Señor. No estamos solos. Tú oraste por nosotros, Señor, para que la fe no nos faltara, Señor. Gracias porque hoy tenemos este privilegio como iglesia de orar unos por otros, Señor. Señor, guía a tu iglesia a orar conforme a tu Santo Espíritu les guíe, Señor. Que podamos orar para ser fortalecidos, Señor. Que podamos orar para que cada día tu palabra produzca fe en nuestro corazón, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Por las veces que te hemos fallado, por las veces que te hemos negado, por las veces que la debilidad nos ha ganado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Oramos por Laurita en Canadá. Oramos por Adri, por Alex, por los de La Dorada, Señor, por Rosalba, por Richie, Señor. Oramos por Yamile, oramos por Felipe, oramos por cada uno de nuestros hermanos conectados, por la vida de Rosalba. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que hoy no están aquí. Levantamos la voz para orar unos por otros, para declarar, Señor, tu palabra, que tú nos guardarás en completa paz, que iremos en aumento de Cristo, que no será para morir, que no será para desfallecer, sino para un mayor peso de gloria, Señor, una mayor autoridad, un mayor poder en nuestras vidas, porque el Dios de la vida está con nosotros y Él nos ha dicho: pasemos al otro lado, pasaremos en victoria, Señor, de tu mano, pasaremos en victoria en el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad, ninguna circunstancia económica, Señor, ninguna situación nos detendrá, porque tú nos llevas de tu mano derecha. Tú abres caminos en el desierto y ríos en la soledad. Tú dices: no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estoy contigo. No desmayes, iglesia. Oremos unos por otros. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Y si en algo hemos pecado, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos perdona, que Él nos sana, que Él nos restaura. Oh Espíritu Santo, confírmanos. Espíritu de Dios, en esta noche, afírmanos en tu verdad, en tu palabra, Señor, que no estamos solos, que pasaremos al otro lado de tu mano, Señor, que tú guardarás nuestra fe, Señor, que la fe no nos faltará, Señor, que iremos en el aumento de Cristo. Adoremos, iglesia, adoremos para cerrar este tiempo. Cubrimos la iglesia, cubrimos la nación, cubrimos a Colombia, Señor. Oh, gracias, porque Colombia será una tierra feliz, Señor, porque ningún hombre se sube como presidente si tú no lo permites, Señor. Gracias por nuestra nación, por nuestros hogares, por nuestros hijos, Señor. Levanta adoración.